bobinado por la resistencia, o sea, las pérdidas por efecto Joule. Habíamos concluido que las pérdidas, ¿sí se ve la diapositiva, por favor? ¿Aló? Sí, ingeniero, ahí está la... Bien, bien, muchas gracias. Sí, señor, sí, sí. Entonces, habíamos concluido que las pérdidas que ocurren en el cobre debido al efecto Joule por unidad de volumen son iguales a 22 veces el factor de utilización por la relación que hay entre la resistencia del alambre en corriente alterna a la resistencia en corriente directa. Aquí está implícito el efecto piel, que decíamos que a nivel de 60 Hz es muy poco, está en el orden del 2-3%, esta relación, en el orden del 2-3%, por la densidad de corriente al cuadrado. Continuamos y entonces nos interesa reconocer lo siguiente, que la potencia disipada, hay una potencia disipada. En el núcleo ocurre una parte por histéresis y otra parte por corrientes parásitas. Y que hay una condición que ustedes tuvieron que haber analizado en su curso de máquinas y que se les queda como tarea, que para la máxima eficiencia en el transformador se debe cumplir que las pérdidas en el núcleo por unidad de volumen del núcleo sea igual a las pérdidas en el cobre por unidad de volumen del bobinado. O sea, queda para ustedes hacer esta demostración. Y que entonces lo ideal en el diseño es tratar de diseñar para la máxima eficiencia. Para la máxima eficiencia. Muy bien. Entonces, reconociendo que tenemos pérdidas en el núcleo y pérdidas en el cobre, entonces el total de esas pérdidas, a ese total de pérdidas la llamamos PT. Y esas son las pérdidas que tienen que conducirse, las pérdidas totales, tienen que conducirse desde el interior del núcleo hacia la superficie, hacia el ambiente. Y que del concepto de resistencia térmica, la resistencia térmica entre la superficie y ambiente, decíamos que era la diferencia de temperaturas sobre la potencia conducida, o sea, esa potencia conducida es la potencia evacuada, la potencia transferida desde el núcleo hacia el medio ambiente. Esa es una potencia originada, esa PT sabemos que es una potencia originada en el núcleo por esta condición y más la que ocurre en el cobre debido al efecto Joule. La tenemos aquí. Pérdidas en el cobre por efecto Joule total, esta es total. Las pérdidas en el núcleo por efecto de corrientes de histéresis y corrientes parásitas. Esas pérdidas en el núcleo, si tenemos las pérdidas en el núcleo y las dividimos por el volumen del núcleo, obtenemos lo que se conoce las pérdidas en núcleo por unidad de volumen. Las pérdidas en el cobre dividido por el volumen del cobre, el volumen del bobinado, esto son las pérdidas en el cobre por unidad de volumen, donde BW es el volumen del bobinado. Y entonces, de acuerdo a la condición de máxima eficiencia,
Estas pérdidas en el núcleo por unidad de volumen deben ser igual a las pérdidas en el cobre por unidad de volumen. Las pérdidas totales, potencia total, disipada, conducida a través de, desde la superficie del núcleo hasta el ambiente, PT, PT, que es esto, que es PN más P del cobre, pero PN lo tenemos de aquí, PN es BN por las pérdidas en el núcleo por unidad de volumen, y P en el cobre es el volumen del cobre, del bobinado, por las pérdidas del cobre por unidad de volumen. ¿Ok? Entonces, esas pérdidas totales sobre el volumen del núcleo más el volumen del bobinado, estas serían las pérdidas por unidad de volumen total, deben ser iguales a las pérdidas en el cobre por unidad de volumen y deben ser igual a las pérdidas en el núcleo por unidad de volumen. O sea, que las pérdidas totales, pérdidas totales por unidad de volumen tienen que ser igual a las pérdidas en el núcleo por unidad de volumen del núcleo, igual a las pérdidas en el cobre por unidad de volumen del cobre. Entonces, esta es la condición que se debe cumplir. Esta, la ecuación 750 me expresa la condición que se debe cumplir para que el transformador o el componente magnético trabaje en la condición de máxima eficiencia. Ya hemos determinado anteriormente que los núcleos, la geometría del núcleo se caracteriza por un parámetro. Ese parámetro lo conocemos con la letra A. A partir de A se define toda la geometría del núcleo. Entonces me interesa conocer cuál es la relación que hay entre la densidad de corriente y la pérdida por unidad de volumen con la geometría del núcleo. Pero me interesa conocer esta relación respetando siempre ese límite máximo de temperatura que puede existir en el núcleo. Hemos dicho que se asume como temperatura máxima de funcionamiento en el núcleo 100 grados centígrados para determinada en principio por el aislamiento del conductor, o sea, el esmalte, que es el elemento más débil de la cadena térmica. Y además, porque hasta 100 grados centígrados se considera que las características del material magnético permanecen inalterables. Entonces, este gráfico que se deduce es muy útil porque me dice, dependiendo del parámetro de escala del núcleo, cuál es la densidad de corriente que yo puedo tomar, y con esa densidad de corriente estoy garantizando que la temperatura al interior del núcleo, en la superficie, no sobrepasa esos 100 grados centígrados. O sea, es importante anotar que esta condición, que este gráfico, tiene como supuesto, tiene como presupuesto que la temperatura al interior, en la superficie del núcleo, no sobrepasa 100 grados centígrados. Entonces, recordemos, la resistencia térmica entre la superficie y el ambiente es inversamente proporcional al área expuesta. Inversamente. Veamos a ver de dónde obtenemos esa expresión.
recordemos, la resistencia por convección la tenemos acá, la resistencia por convección, ¿sí? Fíjense, es inversamente proporcional al área, a la superficie caliente, expuesta o en contacto con el líquido, que sirve de fluido, de conductor de calor. La radiación, veamos la radiación, la resistencia térmica por radiación, entonces también es inmediatamente proporcional al área. De ahí podemos nosotros afirmar que esa resistencia, que aquí hay una constante que arrastra a todos, ¿no? Y que el producto A cuadrado representa un área superficial en el núcleo. Entonces decimos, miren, esa resistencia térmica superficie ambiente es inversamente proporcional al cuadrado y que esa constante de inversión proporcional de constante es K1. En esta resistencia térmica también está incluido el delta de T, ¿sí? Porque recordemos que en la resistencia térmica está incluido la diferencia de temperaturas, porque la diferencia de temperaturas es la causa de que se produzca esa potencia conducida, transferida, evacuada. Entonces, obtenemos que delta de T es R teta de superficie ambiente sobre Pt. ¿De dónde viene esto? Viene de la definición de la resistencia térmica. La resistencia térmica es igual, recordemos, a la causa, que es una diferencia de temperaturas, sobre un efecto que es la potencia calorífica conducida. Esto viene de la definición de resistencia térmica. Entonces, de aquí decimos lo siguiente, mire, que la potencia conducida, PT, que es igual a la potencia generada por las pérdidas, PT, es inversamente proporcional. Delta de T sobre R teta SA. Pero como R teta SA es K1 sobre A cuadrado, entonces resulta que PT es directamente proporcional al cuadrado de A. Y K3 incluye todas las constantes que arrastra tanto de la geometría como esa diferencia de temperatura establecida. Para la condición de máxima eficiencia, las pérdidas en el cobre por unidad de volumen, es las pérdidas totales por unidad de volumen y es igual a las pérdidas en el núcleo por unidad de volumen, lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, esas pérdidas en el cobre por unidad de volumen, atención, PT es proporcional a A cuadrado y el volumen es proporcional a A al cubo, entonces esas pérdidas en el cobre por unidad de volumen resultan inversamente proporcionales a A. Igualando estas dos condiciones, pérdidas en el núcleo por unidad de volumen es igual a pérdida, que es la condición de máxima eficiencia. Para los materiales 3F3, para cualquier tipo de material, el fabricante establece cuál es la expresión para la pérdida en el núcleo por unidad de volumen. Esta expresión me dice que las pérdidas en el material 3F3 por unidad de volumen, una constante, la frecuencia a la 1.3, por la densidad de la componente alterna. La densidad de la componente alterna de campo a un exponente de 2.5. ¿Sí? Esta sería la pérdida en el núcleo por unidad de volumen. Y esto sería igual, aquí lo tenemos, sería igual a K3 sobre A. Entonces, de aquí podemos deducir que
la componente alterna de la densidad de campo, que esa es la que contribuye a las pérdidas, es la componente alterna. Entonces, es inversamente proporcional al producto frecuencia a la 0,52 por el parámetro de escala del núcleo a la 0,4. Eso es fácil de deducir aquí, eso es matemática elemental, deducirlo de acá. Pasamos esto acá, pasamos esto a la derecha, después sacamos la raíz de 2.5, raíz cuadrada de 2.5 y obtenemos esta expresión. De 7,48 y 7,51. ¿Qué es 7,48? 7,48 es la expresión, atención, que me dice que las pérdidas en el cobre, estas pérdidas en el cobre por unidad de volumen, son proporcionales a J cuadrado, que son las que vimos al inicio de la clase. Al inicio de la clase. Esta. ¿Qué me dice? Mire, las pérdidas en el cobre, las pérdidas en el cobre por unidad de volumen son proporcionales a J cuadrado. Esto es una constante. Esto lo manejamos como una constante. Entonces, al igualar esa pérdida proporcional a J cuadrado, con las pérdidas, me permite obtener cómo varía J en función de A. Entonces, esta curva sigue el modelo de inversamente proporcional a la raíz cuadrada de A. Entonces, el factor de utilización depende del tipo de núcleo y con el uso de alambre LIX estamos hablando de valores cercanos a 0,3. Si asumimos temperatura ambiente de 40 grados centígrados y temperatura superficial de 100 grados centígrados, entonces esta expresión, las constantes K5, KU sabemos que es 0,3, esa constante K5 para las condiciones de temperatura ambiente de 40 y temperatura superficial de 100 es la que me permite hacer este gráfico. ¿Ok? Y este gráfico me autoriza a mí entonces que si yo conozco el factor de escala o parámetro de escala A del núcleo, dependiendo de ese parámetro, entonces yo puedo seleccionar de este gráfico cuál es el valor de la densidad de corriente que puedo utilizar sin sobrepasar el límite, sin sobrepasar esa temperatura permitida. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta este momento, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces continuamos. Entonces ya sabemos que podemos, cómo obtenemos ese valor de J y ese valor de las pérdidas totales por unidad de volumen total del componente magnético. Me da la otra curva fotográfica. Muy bien, aquí vemos en la tabla 7.1 las características del alambre magneto, que es el que se utiliza para las bobinas, donde tenemos el calibre o la galga. Dice aquí American Wire Gauge, que significa la galga de alambres americanos y que se da en determinado número, con la característica tan desconcertante, de poco sentido común, en que a medida que aumenta el calibre, disminuye el área, ¿no? Eso es parte de los inventos de los anglosajones, ¿no? Los europeos
son mucho más racionales en sus decisiones. Ellos no se ponen a inventar cosas, a medir los diámetros en circular miles, ¿sí? Que es el área de un círculo que tiene un diámetro de la milésima de pulgada. No, ellos no se complican la vida, ellos directamente, ellos caracterizan sus alambres por el diámetro en milímetros y se acabó. Y no ponen tanto problema. Entonces, esta característica me dice a mí cuál es el área desnuda, en cobre. O sea, esta es el área que corresponde al área de cobre. Después tenemos un área donde se incluye el barniz o el barniz aislante pesado, ¿no? Tenemos diferentes tipos de barnices dependiendo de las temperaturas que puedan soportar. Esta tabla nos sirve para el diseño de los componentes porque nos permite determinar, una vez que yo conozca la densidad de corriente. ¿De dónde conozco la densidad de corriente? Si yo previamente ya conozco la geometría del núcleo. Al conocer la geometría del núcleo, conozco la densidad de corriente. Conociendo la densidad de corriente, entonces, y yo como conozco la corriente que me demanda el inductor o que requiere el inductor, ¿para qué corriente nominal debo diseñar el inductor? O ¿para qué potencia tengo ese transformador? Pues queda facilito. De esta tabla, yo determino cuál es su área desnuda, área de cobre, y entonces digo yo, el conductor con el cual tiene que bobinarse ese arrollamiento, esa bobina, es 16, 18, etc., dependiendo del valor que se tenga. Muy bien. En electrónica de potencia es frecuente tener que hayan corrientes conformadas por componentes continuas y por componentes alternas. Recordemos que la corriente, ¿qué genera la corriente? La corriente genera NI, una fuerza magnetomotriz, y la fuerza magnetomotriz NI, a su vez, genera una densidad de campo. O sea, si trabajamos nosotros en la zona lineal, entonces una corriente de este tipo, una corriente triangular que cabalga sobre una componente continua, y hay una componente continua, si sobre esa componente continua cabalga una componente alterna triangular, pues la densidad de campo magnético tendrá la misma forma de la corriente. La misma forma de la corriente. Y entonces me interesa conocer varias cosas. Primero, yo debo garantizar dos cosas. Cuando tenemos, que es muy frecuente, es un caso muy frecuente de electrónica de potencia, ¿sí? Sobre todo en los convertidores CD-CD, que tenemos componentes alternas, generalmente triangulares, cabalgando sobre componentes continuas. Entonces, nosotros podemos establecer la siguiente relación. La densidad de campo alterna, la que está variando, este es el valor máximo de la densidad de campo, B sub CA. Esta es la corriente de CD y esta es la corriente pico. Entonces, la magnitud de la amplitud es proporcional a la diferencia entre la corriente pico y la corriente CD. Lo tenemos acá. Entonces, la componente alterna es a la componente pico como las corrientes. ¿Cuál es la corriente asociada a la componente alterna? La corriente asociada a la componente alterna, esta magnitud, sería la corriente pico
menos la corriente, menos la componente CD. Y el valor pico, ese valor pico está asociado con una corriente pico. Y aquí entonces, de esta ecuación, deducimos que el valor del voltaje pico, lo paso para acá, voltaje pico, y me queda B sub CA por I pico sobre I pico menos ICD. Es esta. Y recordemos una cosa, uno de los aspectos que tenemos que preservar es que ese voltaje pico no puede ser superior al voltaje de saturación, a Vn. Aquí el valor límite de Vn es el valor de saturación. Y lo aconsejable siempre es que ese valor no sea el valor de saturación, sino que dejemos un cierto factor de seguridad. Entonces, que ese voltaje N del núcleo, la densidad de campo del núcleo, sea un 80% o un 90% de la densidad de campo de saturación. ¿Ok? Entonces, ocurre que cuando hay una variación, una componente de CD muy alta, entonces debemos limitar el valor de B sub CA para que no tengamos la condición de saturación. Entonces, en este momento, en los casos particulares donde ocurre esto, la presencia de una componente continua importante, el valor de la componente alterna no está determinado por esta ecuación, no está determinado por esta ecuación. Esta ecuación que tenemos acá, es una ecuación que me dice, mire, este es el valor de B sub CA que debe existir, para que tengamos la condición de máxima eficiencia. Pero en ese momento, cuando tengamos esta corriente que varía de una manera muy sui generis, no podemos hacerle caso a esa expresión, sino que entonces la condición que estaría determinando el criterio limitante en el diseño sería dada por esta ecuación, donde este valor no sobrepase al 80 o 90% del valor de la densidad de saturación. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Aló? No tenemos. Estaba tratando de ingresar, pero usted no lo aceptó, creo. Ay, espérese, me regreso entonces. Espérese que... Espérese, voy a salir un momentico a ver si hay alguien tratando de ingresar entonces. Él me escribió por el WhatsApp. Qué raro. Vamos a mirar, vamos a ver un momentico a ver qué pasa entonces. Pero no hay nadie solicitando ingreso, no hay nadie. Es que él me escribió hace rato, ingeniero, pero hasta ahorita me di cuenta, no sé si se fue, yo creo. Pero no sé, hace rato me escribió, hasta ahorita lo miré el WhatsApp. Pero yo les pongo, a todos les pongo el enlace. Yo tengo una lista, o será que usted recién se escribió, ¿no? No, es que es del compañero Javier, que no tiene el correo institucional, ingeniero. Él ya le había comentado la vez pasada, entonces... Pero normalmente cuando uno crea el enlace, a uno le dicen, hay invitados externos, ¿aceptarlos? Y uno los dice que sí, que aceptarlos. Qué raro, extraño. Sería que entonces de pronto omití ese paso, pero normalmente la plataforma le da a uno esa opción que identifica cuando el correo de los invitados no es el institucional. Ingeniero, él me está escribiendo que nada, que usted no lo acepta. ¿Cómo? Él me está escribiendo, ahorita mismo me acaba de escribir que usted no lo acepta, que está intentando ingresar. A ver, pero aquí no me aparece que nadie está pidiendo.
Veamos a ver. Ahora sí, ahora sí llegó. Javier Listo. Quintero. Sí, es él. Ahora sí sale, ahora sí me aparece que Javier Quintero está solicitando la admisión. ¿No habrá otra persona por ahí entonces? No, era el ingeniero. Yo le había escrito hace rato en el chat, pero como usted Ok. estaba hablando, me dio pilo. Posiblemente el correo de él no es el correo institucional, por eso es el problema que se presenta. Debe tratar de resolver esa situación con la división de sistemas, a ver que le arreglen el problema que tiene con el correo, para evitarse esos problemas. Muy bien, entonces vamos nuevamente a nuestras diapositivas para continuar entonces con la clase. Y mirar a ver si tenemos entonces, si tenemos alguna... A ver, ¿qué pasó aquí? Veamos aquí. Diseño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No aparece. ¿Será que nos salimos? Vamos a mirar entonces. Toca volver a compartir. Vamos a ver qué pasa. Ay, me quedo que me salí. Mite. Vamos a presentar nuevamente a ver qué pasó. A mirar. Diapositivas. Volvemos entonces. Muy bien. Entonces quedábamos explicando la ecuación 754, que es la que determina el valor operativo de la densidad de campo cuando tenemos corrientes que presentan una componente DC, una componente continua muy importante. Bueno, decimos que hasta ahora no hay ningún problema, todo se entiende y continuamos entonces. Ingeniero, yo tengo una pregunta. A la orden, cuente. ¿Con quién hablo primero? Juliet Carreño. ¿Con quién? Juliet. Perfecto, Juliet, cuénteme, a ver. Ingeniero, mi pregunta es si BCA es, o sea, si yo podría utilizar la expresión de BCA igual a la diferencia de las corrientes, cuando en algún momento me lleguen a preguntar por lo menos cómo hallar solo BCA. Pues BCA es la componente alterna de la densidad de campo. Y esa componente alterna de la densidad de campo vemos que es directamente proporcional a la diferencia. Aquí la vemos. BCA es directamente proporcional a la diferencia entre la corriente pico y la componente CD. O sea, BCA lo tenemos aquí está dibujado. Este es BCA. ¿Sí? Y BCA es la diferencia entre un valor pico generado por la corriente pico y un valor CD o de continua generado por la corriente continua. Entonces, la componente de corriente alterna es proporcional, ¿sí?, a IP menos ICA. ¿Esa es la pregunta, Juliet, o la interpreté mal? Sí, señor, esa era. Sí, señor, esa era. Tenía la duda. Muy bien. Entonces, a ver, continuamos ahora con lo que es el cálculo de la inductancia en núcleo sin entrehierro. Entonces, vamos a utilizar un núcleo EE, lo tenemos acá, núcleo EE, donde no tenemos entrehierro. Y estamos tratando con inductores. Entonces, aquí tenemos el bobinado, aquí específicamente en 1, 2, 3, 4, 5 capas. 5 capas. Todo esta será el área de la ventana que hemos llamado área de la ventana, ¿sí? Esta aquí, haciendo un corte aquí, tendríamos el área seccional del núcleo. Si hacemos un corte acá, tendremos el área seccional del núcleo.
Entonces, queremos tener una expresión para la inductancia. ¿Qué expresión regula el valor de la inductancia en esta geometría, en este inductor? Partimos de nuestra definición, recordemos la definición. La inductancia es la relación entre el flujo encadenado al circuito, lambda, por la unidad de corriente. Realmente aquí, este es un valor minúscula, ¿no? Aquí debe ser, aquí me equivoqué, porque aquí esto es minúscula. Vamos a ver, no debe ser mayúscula. Ahí no debe ser una mayúscula. Debe ser una minúscula. ¿Ok? Flujo encadenado por unidad de corriente. ¿Qué es el flujo encadenado? Es n veces el flujo asociado a una espira. El flujo asociado a una espira es b veces a área seccional del núcleo. Y aquí debe ser la corriente en minúsculo. Muy bien. Entonces, esta es la expresión para la inductancia que queremos alcanzar. Entonces, necesitamos dos cosas. El N. N. ¿Qué es N? El número de espiras. El número de espiras de la bobina. Y hay un criterio que determina el límite del número de espiras. Ese es un criterio geométrico. Ese criterio me dice, ese número de espiras tiene que caber en la ventana. Entonces, en la ventana tenemos un porcentaje de la ventana es la que se utiliza para el cobre. El porcentaje de la ventana que se utiliza para el cobre es el área de la ventana por ese factor de utilización. ¿Sí? Y ese porcentaje ocupado por el cobre en la ventana debe ser igual a n veces el área del cobre. Entonces aquí obtengo la expresión. Aquí lo único que es que en esta expresión yo estoy sustituyendo el área del cobre por la relación entre I y J. Aquí sí, I es el valor en mayúscula, porque es el valor eficaz. ¿Sí? Recordemos la definición de J. J es densidad de corriente. J es corriente eficaz sobre el área del cobre. Entonces, el área del cobre resulta ser igual a la corriente sobre J. Entonces, área del cobre es la corriente eficaz sobre J, J pasa arriba. Entonces, la expresión 155 me dice que el criterio geométrico, que el número de espiras debe caber dentro de la ventana, es lo que significa esta ecuación. De esta ecuación aquí resulta otra expresión para N, porque hay un criterio geométrico y un criterio electromagnético. Este criterio me dice, mire, N, el número de espiras, también tiene que satisfacer la condición de un cierto valor de la inductancia. El número de espiras debe ser tal que se genere, que se produzca en esa bobina, en ese arrollamiento, una cierta inductancia. Entonces, yo despejo a N aquí y obtengo 757. Entonces, aquí me dice, este es el N que cumple con el criterio geométrico y este es el N que cumple con el criterio electromagnético. Pero es el mismo N, porque no hay sino una sola bobina. Al ser el mismo N, porque es una sola bobina, yo igualo este valor con este valor y obtengo la expresión que la inductancia es, fíjense la importancia cuando hablábamos de la caracterización de los núcleos, que la inductancia es proporcional al área producto. Mire, aquí la tenemos, el área producto, que es directamente proporcional a la densidad máxima de campo. ¿Quién produce esa densidad máxima de campo? La corriente pico. La corriente pico.
Entonces están relacionadas siempre, siempre aquí, ¿sí? Porque esa relación viene desde acá, ¿no? Cuando yo pongo la relación, aquí está B, variable, B está cambiando con I, entonces, cuando I es el valor máximo de la corriente pico, entonces en ese momento B será B pico. O sea, que yo paso de esto aquí y asumo que estoy en la situación donde la corriente es máxima, que es la corriente pico, ahora sí es una mayúscula, y que para la corriente pico, la densidad de campo es la densidad máxima. Entonces, aquí me aparecen los parámetros que me permiten calcular el valor de la inductancia. Depende de J, depende del valor pico de la corriente, y este valor de I proviene de J. Este es el valor eficaz. Entonces depende del valor eficaz, del valor de la corriente pico, o sea que depende de la forma de onda de la corriente. Estos valores me indican que esa inductancia va a depender. Pero fíjense que esto es bastante ideal porque estamos asumiendo que la permeabilidad es constante, porque estamos asumiendo que el trabajo en una línea recta. Aquí estamos diciendo implícitamente acá que B sobre I es constante. B sobre I es proporcional a mu. O sea, que este es un valor que se asume bajo condiciones de linealidad y que en la práctica no tenemos linealidad cuando trabajamos con los componentes magnéticos. Muy bien. ¿Alguna pregunta en esta deducción? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, continuamos entonces. ¿Qué pasó? Y entonces hablamos del criterio, el diseño de un inductor sin entrehierro. Esto sí, lo pueden leer, por favor, Juliet, ayúdenme ahí para que lea despacio esa diapositiva. Y creo que por sí sola se explica, pero si hay alguien que tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto que la formulen para poderla socializar. El diseño del inductor consiste en seleccionar el material, tipo de núcleo, el número de espiras y el calibre del conductor. Ok, perdóneme, Yuri. Esto es lo que se interpreta. Cuando hablo de diseño de un inductor, la interpretación que hago de la palabra diseño, la interpretación que se hace de la palabra diseño es selección, ¿cuál es el material del núcleo? ¿Cuál es el tipo de núcleo? ¿Cuál es el número de espiras? ¿Y cuál es el calibre del conductor? Esta es la interpretación que hago de esa palabra diseño. Es muy importante, importantísimo que en toda lectura yo conozca el significado de cada uno de los términos. Y sabemos que el problema nuestro idioma español es que, debido a la gran riqueza del idioma, a veces se presta para muchas ambigüedades y muchas confusiones. Entonces, debo tener claridad. ¿Qué es lo que se entiende por eso? Sigamos, por favor. Sigamos. Y el calibre del conductor, que permite obtener un determinado valor de inductancia con capacidad para transportar una cierta corriente pico se está levantando el gallo. Sí, no es que acá una finca y sin sobrepasar la temperatura máxima admisible. ¿Quién está en una finca? Julia, yo vivo en una finca, prácticamente como una finca. Qué rico. Envidiable esa situación. Muy bien, sigamos. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? Mire, o sea, a mí me piden un cierto inductor. Recordemos que el inductor tiene un nombre
y tiene un apellido, nombre y apellido. Entonces, el apellido del inductor es la inductancia en milihenrios. Y el nombre que debe tener es la corriente nominal. Entonces, si a mí me piden seleccionar un inductor, es como decir, bueno, especifique un estudiante en su curso. Y la manera de especificar al estudiante, yo tengo que dirigirme con su nombre y su apellido. Y tiene que haber una condición, la condición térmica, que ese nombre y ese apellido correspondan a una condición de que no se sobrepase la temperatura máxima. Ok. Sigamos entonces, por favor. Sigamos. Los criterios. Juliet. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se desconectaron? ¿Aló, aló? ¿Se fue la conexión? No, se La fue, profe. compañera. ¿Cómo? ¿Aló? Esperemos a ver qué pasa con esa conexión. No sería que el gallo interrumpió la conexión, ¿no? Ingeniero, se le fue el internet. Sí, Bueno, lamentable. Entonces, por favor alguien nos ayude, por favor. Que nos ayude. Ya me imagino. Estos son los grandes problemas que tenemos en la situación que vivimos. Esa confiabilidad tan limitada que hay en el Internet. Entonces, que alguien continúe, por favor. Los criterios. ¿Quién nos va a ayudar a continuar? Ahí, Fabián. Entonces, ingeniero. ya regresó. Leo. ¿Regresó Juliet? Ingeniero, qué pena, me había tocado salirme. Sí. Mire, yo creo que el culpable es el gallo. Sí, me tocó correrme allá. Hay que ponerle una cinta al pico, ¿eh? Bueno, continúe, por favor. Bueno, para el aislamiento del conductor y de material magnético, los criterios de diseño son inductor nominal, capacitancia de la ventana para albergar los N conductores, corriente nominal y temperatura. Ok, esas son las condiciones que debe cumplir. Mi inductor seleccionado debe tener una inductancia nominal, que es la que me pide el circuito. Debe tener una ventana con capacidad para albergar los N conductores. Los conductores deben ser de una cierta área por los cuales pueda circular la corriente nominal que me demanda el circuito, y todo eso debe ocurrir sin que la temperatura sobrepase a los 100 grados centígrados. Muy bien. Vamos a dejar en esta clase por hoy ya y continuaremos entonces la próxima semana. Que tengan una feliz tarde y una feliz semana. Tenemos todavía pendientes unas asesorías que son jueves de 9 a 10 y viernes de 4 a 6. Si supongo están estudiando, si tienen algunas consultas que hacer sobre algún tema que están estudiando o los laboratorios, entonces nos encontraremos en esos espacios y a esas horas. ¿Ok? Okay. Bueno, que tengan una feliz tarde. Listo, ingeniero, gracias. Felicidades a ustedes. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, felicidades. Hasta luego, felicidades. Que salga bonito. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, felicidades.